que hoy haya demasiadas ganas o fuerzas para seguir forzando la máquina. Venimos de un mes de noviembre impresionante rebote. Parece que las bolsas han empezado a perder un poquito de tracción. Cualquier mala noticia también podría ser la mejor excusa para que con una recogida de beneficios, y luego ya, como siempre, en este mundillo de la bolsa y de la inversión hay opiniones variadas y para todos los gustos. Unos creen que estamos ya al inicio de una corrección tras ese fuerte rally bursátil, y otros creen que todavía puede haber mucho en juego y seguir recuperando. A poco que recupere un poquito la bolsa en estos 20 y pico días o 20 y pico sesiones que deben quedar para finalizar el año, se podría dar también una situación inédita y extraordinaria, y es que los inversores más arriesgados, los que están 100% invertidos en bolsa, pierdan menos dinero que los inversores conservadores de renta fija. Supongo que de eso sabrá y mucho Daniel Sancho, responsable de gestión en Mapfre Gestión Patrimonial. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Se puede dar esa situación en 2022 perfectamente, ¿eh? Ahora mismo creo que la caída media de las bolsas, pues no sé si será un 13-12%, la caída de los bonos entre el 8 y el 9%, pero insisto, como apriete un poquito el rally, el factor estacional y recupera un poquito la bolsa, nos podríamos encontrar perfectamente con esa situación. Sí, bueno, aquí el problema de partida es que yo creo que los inversores y mucha gente en el mercado estamos aprendiendo mucho este año. Entonces nos estamos dando cuenta todos que lo que es la renta fija es un activo que hay que tener mucho cuidado. O sea, no porque tenga el apellido de fijo quiere decir que no sea volátil o que pueda tener riesgo, ¿no? Entonces aquí el problema es, claro, ¿qué cartera conservadora? A nivel general, como bien dices, Fernando, los índices de renta fija y muchas carteras a nivel de sector dentro de los perfiles conservadores se puede dar perfectamente la situación que estás comentando, porque al final, desde el punto de vista del rebote y desde el punto de vista de la volatilidad a la que podemos estar acostumbrados, puede darse unas 3 buenas semanas de renta variable, te pone los índices con una mejor pinta, ¿no? Pero aquí lo que sí que de verdad tenemos que hacer es el esfuerzo todos de entender y aprender que la renta fija tiene mucha miga, ¿no? Desde el punto de vista de asesoramiento y desde el punto de vista de entender. Entonces, hay carteras también, hay las carteras las que mejor se han comportado este año, que probablemente, pues hoy están cayendo algo, pero a lo mejor están cayendo en torno del 2-3%. ¿Por qué? Pues porque al final eran carteras de renta fija de verdad aguantando el riesgo, ¿no? Pues, sin tener duración, sin tener riesgo de crédito. Ha sido muy difícil evitar la caída, pero en carteras extremadamente conservadoras, que es un poco lo que el instrumento de renta fija lo que te deja hacer, sí que podemos ver que hay carteras que muy probablemente estén por encima de la renta variable este año, por mucho rebote que haya, ¿no? Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, efectivamente se puede dar el caso, pero hay que ver de verdad el riesgo que había en las carteras estas de renta fija, que están cayendo pues, por encima del 10%, ya que era un riesgo excesivo para perfiles más prudentes, ¿no? Y ahí están los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, tratando de, o lo que algunos analistas también consideran, tratando de pinchar la burbuja de los bonos y en la bolsa. Después comentaremos también lo que acabamos de ver rotulado, esa previsión que hacía ayer Deutsche Bank, que prevé una caída, un hundimiento, un desplome del 25% en Wall Street, desde los niveles actuales, si Estados Unidos entra en recesión, una recesión dura a partir de 2023. Pero bueno, Gonzalo Lardíez, gestor de Ambank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la inflación ha llegado ya a su techo en Europa. Hoy hemos tenido datos aquí en España, en breve vamos a conocer datos de Alemania y mañana el IPC preliminar en la zona euro. Se espera que se modere del 10,6 creo al 10,4, poquito. Siguen diciendo cifras bastante elevadas. Siempre dentro de las caídas y las subidas siempre hay un techo o un suelo y es en ese techo o suelo donde realmente está la diferencia. Resulta llamativo contemplar como ahora precisamente son los bancos centrales, declaraciones de Christine Lagarde estos últimos días, donde ahora pues atisba que el pico de la inflación puede estar más lejos de lo que parece, que todavía hay muchos riesgos y demás, cuando precisamente hace 8 o 10 meses
pues estábamos todavía con el término transitorio. Con lo cual, pues creo que andan bastante despistados o más despistados de lo que nos pudiese parecer y de lo que esperaríamos. Y lo que sí que es cierto es que en la medida de que haya cierta relajación en los niveles de actividad, el precio de las materias primas, como estamos empezando a ver, empieza por lo menos a aflojar. Ya veremos si es algo temporal o algo más duradero, pero todo eso son, digamos, todos movimientos en la misma dirección, y es que quita presión a los precios en general. Luego ya habrá que discernir un poco qué componentes son los que más restan o no. Pero lo que sí que está cierto es que pues, las medidas de subida de tipo de interés, pues al fin y al cabo tendrán que tener su efecto. Estamos viendo la mayor subida en cuanto a rapidez en tipos no vista en los últimos 40 años. Y realmente lo que sí que tenemos todavía son tipos de interés reales negativos, y esto todavía sigue siendo un estímulo para la economía. En la medida de que esos datos de inflación vayan siendo menores, también esos tipos de interés reales negativos van a ser también menores y es menos empuje para la economía. Con lo cual habrá que ver en próximos meses cómo evolucionan. Sí que es cierto que podríamos tener un pico temporal, pero el pico temporal de la inflación no significa que esté solucionado el problema. Yo siempre pongo el ejemplo del COVID y la pandemia. El COVID está aquí, el COVID sigue entre nosotros, pero ya no es un problema. Entonces, con la inflación podemos tener algo parecido, que se relaje hasta unos niveles un poco más neutrales, en torno al 3, 4, 5% de forma estructural, pero no volvemos a aquellos niveles del 0, 0, algo por ciento, 1%, entre los que hemos estado durante mucho tiempo. Con lo cual, la política monetaria se tendrá que adecuar a ese nuevo escenario, y la gran duda es si a partir de que los datos de inflación se estabilicen, pues mi apuesta es que vamos a tener unos datos de inflación normalizados bastante más elevados de lo que hemos estado acostumbrados a ver durante mucho tiempo. Dentro de unos días, unas semanas, cuando se publique el dato desagregado, el dato de inflación en España, tendremos más claro qué es lo que sucede con la inflación subyacente. Porque claro, hoy todo el mundo está celebrando que la inflación se ha moderado hasta el 6,8%, pero joder, es que la subyacente la tenemos en el 6,3%. Es que la tasa general y la subyacente están ya prácticamente pegadas. Ayer Christine Lagarde también decía que ellos en el Banco Central, o ella, decía que todavía la inflación no había tocado techo, que yo creo que sí, esa sí que es una falta de visibilidad, pero el tema de la subyacente yo creo que debería preocuparnos a todos. La inflación subyacente, la estructural, en España está en el 6,3%, Gonzalo. Sí, es el gran problema que siempre había sucedido en anteriores épocas. En el año 2006, 2007 también hubo un tirón importante de los precios de las commodities, y realmente la gran diferencia está en que en aquella época pues no hubo un efecto contagio desde los precios de las materias primas a la inflación subyacente, con lo cual es algo que en aquel momento tranquilizó a los bancos centrales, porque veían que era algo coyuntural y que no había tanto una problemática estructural. La gran diferencia ahora mismo con aquellos otros episodios que ha habido de repunte de materias primas es que sí que ha hecho un efecto arrastre en la subyacente, y a lo mejor no tanto por los precios de las materias primas en sí, sino por todos los desajustes que se habían producido en la economía a consecuencia de confinamientos, cuellos de botella y todo eso que hemos conocido. Entonces es difícil también mantener esos precios de la subyacente tan elevados, en la medida de que la actividad económica, pues con China aparte y Asia en general, la actividad económica se normalice, esos cuellos de botella y esas disfunciones en la economía tiendan a desaparecer. Yo creo que es cuestión de tiempo que si los precios de energía dejan de apretar y se normaliza en cierta medida la actividad económica, también la inflación subyacente vaya hacia unos niveles algo más normalizados, pero repito, niveles algo más normalizados y no los niveles en los que hemos estado acostumbrados a ver durante prácticamente una década. Yo quiero seguir insistiendo un poco en este asunto, Daniel. Yo entiendo que el año que viene va a ser muy difícil explicarle a los inversores y a los ahorradores que van a tener que arremangarse, asumir muchísimo más riesgo si quieren obtener una rentabilidad, por ejemplo, superior al 6%, que es un poco lo que nos está diciendo esa inflación subyacente, que en España vamos a estar ahí en el 6,3%. Es una pregunta muy buena y un razonamiento que es lo más, o sea, desde el punto de vista, claro, al final si vemos los datos estáticos, no hay duda que la inflación nos tiene que asustar, ¿no? Porque a un año vista el sacar un 6,5
así de una manera recurrente es verdaderamente complicado, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es un poco la reflexión de cómo cubrir la inflación o cómo se cubre la inflación. Y la inflación no se puede cubrir a corto plazo. El tema el que la inflación esté con nosotros, desde un punto de vista de asesoramiento, desde un punto de vista de poder hablar con los clientes, vamos a decir que nos ha hecho un favor, ¿no? Antes teníamos que volver a explicar la inflación. Cuando la inflación no estaba o no le dábamos importancia, es verdad que el poder adquisitivo se seguía perdiendo porque seguía habiendo algo de inflación, lo que llamaban el enemigo invisible, ¿no? Ahora no es enemigo invisible, ahora es un enemigo que se va muy visible y lo tenemos todos los días, ¿no? Pero, al fin y al cabo, la inflación es un concepto que no es otra cosa que si no inviertes y si no lo ves como, vamos a decir, entre comillas, una oportunidad en el cual hay herramientas perfectamente visibles y se ve en el pasado que han funcionado, es la inversión a largo plazo. La inversión a largo plazo en empresas que mantengan el margen independientemente de cómo se comporten los precios y en carteras diversificadas. Entonces, desde un punto de vista de Mapfre Gestión Patrimonial, cuando nos sentamos con un cliente, lo que sí que nos hace el favor al mercado, porque no hay que explicarle el concepto de la inflación, que siempre ha estado, y lo que hacemos hincapié es que la inflación no se cubre de un año para otro. Lo que hay que tener en cuenta es que la inflación se cubre a largo plazo, a más de 10 años vista, y que hay que empezar lo antes posible a invertir para no perder el poder adquisitivo que antes era mínimo, pero que ahora sí que se nota de verdad, ¿no? Entonces, bueno, el otro día lo oía en una charla y la verdad es que por un poco también lo que comentas, ¿no? De la subyacente y que es importante y cuál es el nivel estructural y cuándo vamos a volver a los niveles no que había antes, sino a niveles más controlados o lo que nos dice el mandato, ¿no? De los bancos centrales, en torno del 2 y el 3%. Oía algo muy, muy gráfico y que es a priori desde un punto de vista pues de mi quinta, ¿no? No estamos acostumbrados a la inflación y no la hemos tenido presente, es la primera vez en muchos años que la tenemos. Y el tema de controlar la inflación, hacían un símil muy bueno, ¿no? El que decían que es como cuando sacas la pasta de dientes del bote, que es muy difícil volver a meterlo, ¿no? Y parece ser, por lo que dice la gente que ha manejado episodios inflacionistas, que es así, ¿no? Que es difícil de controlar. Una vez que se dispara la inflación, es difícil de controlar y que vuelva a niveles. Pero herramientas hay para cubrir y no perder el poder adquisitivo. La inflación va penetrando también de forma estructural en la economía. Hoy mismo ese dato adelantado, bueno, luego tendremos que conocer el definitivo, pero es el que sirve para hacer el cálculo o revalorizar las pensiones. 6,8%, así. De repente la nómina de los pensionistas, pues todo eso efectivamente crea todavía más inflación. Bueno, el riesgo geopolítico también ha sido invisible durante todos estos años, más allá de acontecimientos como el Brexit o la guerra arancelaria de China y Estados Unidos, pero ahora mismo sí que lo tenemos muy presente. Hay una reunión clave este fin de semana, la OPEP, que podría recortar la producción, y todo esto en vísperas, Gonzalo, de que Europa finalmente decrete ya el embargo al petróleo ruso y establezca un tope. ¿Cómo creéis que puede influir esto en el mercado del petróleo, al margen de generar todavía más inestabilidad y más volatilidad? Bueno, en general todo lo que suponga ruido pues supone disfunciones y falta de visibilidad. Realmente, si nos fijamos, por ejemplo, la situación que pensábamos que íbamos a tener en Europa en estas fechas hace 3 o 4 meses, pues la apuesta del mercado es que estaríamos viendo una situación casi donde los primeros cortes de energía o de gas deberían de empezar a producirse. Realmente, ahora mismo, la situación que tenemos ahora mismo, estamos bastante lejos. Otra cosa es que el invierno es bastante largo y pueden suceder muchas cosas. Pero realmente el riesgo geopolítico es como la parte de la inflación. Una vez que el genio sale de la lámpara, pues a ver quién lo mete dentro y el riesgo geopolítico pues no hace más que incrementarse. Tenemos el tema de Taiwán, que también durante el verano pues hubo ahí ciertas tensiones y de momento parece aparcado, pero es algo que posiblemente o puede que en los próximos meses también dé algo de qué hablar. Entonces ahora mismo todo ese derivado de la invasión de Ucrania es algo con lo que en 2 o 3 meses vamos a llevar prácticamente un año, idas y venidas en los precios de las materias primas. La OPEP
pues un poco que mira especialmente por sus intereses más que los intereses generales, como organización que es. Y realmente, pues en poco tiempo los precios han variado de forma muy importante. De hecho, el precio del petróleo, con toda la crisis que hemos tenido durante todos estos meses, prácticamente está a los niveles. Hablamos del petróleo del West Texas, el Brent estaría algo más alto por el tema del euro, pero realmente estaríamos a los mismos niveles que el principio del ejercicio. Con lo cual, si lo que se vislumbra es una cierta desaceleración económica, también menos consumo de petróleo. Entonces, pues habrá que ver qué sucede en la reunión, pero desde luego todo lo que tiene que ver con la vertiente pues, geopolítica, si ya tenemos todos los riesgos de inflación y todas las consecuencias que vienen aparejadas desde el punto de vista económico, pues añade una vuelta de tuerca pues, a esa falta de visibilidad que hay de cara a los próximos meses. Mucha falta de visibilidad también de cara a 2023. En principio parece que hay cierto consenso en que el año 2023 va a tener dos partes claramente diferenciadas. Primer semestre, donde todavía lo podríamos pasar mal a nivel de inversión, por supuesto también la economía y luego ya algo más de recuperación, pero me llama mucho la atención la previsión que hizo ayer el Deutsche Bank, además de que decía que los bonos en Estados Unidos se iban a mantener en los niveles actuales en 2023, 3,6%, dando a entender de alguna forma que tampoco espera que los tipos de interés lleguen hasta el 5 o hasta el 7%, como dice James Bullard. Sí que decía que el fondo de la bolsa se verá en el tercer trimestre de 2023 y que para ver ese fondo Wall Street tendrá que caer todavía un 25%. Asusta un poco esa previsión, Gonzalo. No quiero evidentemente que echemos más leña al fuego o ni criticar las previsiones de otras casas, pero hombre, 25% duele mucho oírlo. Si nos dicen vaya por febrero con la inflación que hemos tenido y que pues ahora estoy mirando que todos los índices europeos, los principales, están con caídas por debajo del 10% en el año y que incluso alguno como el FTSE se permite rentabilidades positivas y que la bolsa americana en este entorno con todo lo que ha sucedido en Europa a nivel de Nasdaq y S&P está bastante peor, pues realmente hubiésemos conocido a priori la apuesta para este año, a la fecha de hoy pues estamos en una situación que realmente pocos podrían pensar. Y dentro de Wall Street pues hay que diferenciar, pues metemos todo el mismo saco, pero hay que diferenciar el Dow Jones del Nasdaq y del S&P. Entonces ahora mismo pues, estoy mirando, el Dow Jones está un menos 6 en el año, el S&P un menos 16 y el Nasdaq un menos 29. Entonces habrá que ver ese menos 25% con quién se ceba o quién es el principal candidato. Entiendo que el principal debería estar en tecnología y en tecnología pues hay una pieza a la cabeza que es Apple, donde prácticamente todas las grandes tecnológicas sí que han corregido de forma importante este año, pero el peso relativo de Apple en los índices ahora es muchísimo mayor del que era hace unos meses. Entonces, ahí es donde creo que está la parte importante de la corrección. Todo lo que sea una desaceleración económica pues añade más presión pues, a sectores de crecimiento y es a lo mejor en esa parte donde hay más riesgo, como ha sucedido también en Europa con la parte de tecnología o de crecimiento a principio de año. Entonces, como hemos visto, es bastante complicado hacer previsiones y, bueno, pues siempre hay que dar proyecciones de cara al próximo ejercicio. Sí que, no en términos absolutos, pero sí que parece que con un entorno de desaceleración es complicado que los mercados vayan para arriba y en un entorno donde todavía los bancos centrales siguen endureciendo su política monetaria y los estímulos no están ahí. Entonces, sí que realmente hay una falta de visibilidad o mucha incertidumbre al hilo con lo que comentábamos hace un momento para el primer semestre del ejercicio próximo y a cuantificar hasta dónde puede llegar la caída del mercado, yo creo que es algo bastante más complicado. Nos llegan a decir que el euro iba a ganar al dólar o que el oro iba a cotizar como si estuviéramos en desinflación, pues también nos hubieran puesto a todos una camisa de fuerza. Gonzalo Lardíez, gestor de Antbank, Daniel Sancho, responsable de inversiones en Mapfre Gestión Patrimonial. Ha sido un gran placer, como siempre. Muchísimas gracias a los dos. Cuidaros y que vaya bien la semana. Hasta la próxima. Gracias. 12:48, un par de minutos de pausa y nos ponemos enseguida ya